Piensa que el poder criminal siempre ha tenido rostro masculino. Piensa en los grandes capos de la historia y seguro visualizas a hombres con armas y dinero. Pero hay una verdad que el mundo intentó ocultar durante décadas. Una realidad tan brutal que Hollywood apenas comienza a contarla. Detrás de algunos de los imperios más violentos y sanguinarios de la historia del tráfico de sustancias, no había hombres, sino mujeres. Y no eran simples acompañantes ni esposas decorativas, eran las jefas, las estrategas, las que tomaban las decisiones que costaban vidas y movían millones. Estas 10 mujeres no solo entraron a un mundo dominado por hombres, lo conquistaron con una violencia que haría palidecer a los capos más temidos. Y sus historias son tan brutales que cambiarán para siempre tu percepción sobre quién controla realmente el mundo del crimen organizado. Comenzamos con la mujer que literalmente inventó el narcotráfico moderno en Estados Unidos. Griselda Blanco no fue solo una criminal más, fue la arquitecta de un imperio que transformó Miami en una zona de guerra durante los años 70 y 80. Nacida en Cartagena, Colombia, en 1943, creció en la pobreza más absoluta de Medellín, donde cometió su primer homicidio a los 11 años cuando supuestamente ejecutó al hijo de una familia adinerada tras un intento de secuestro fallido. Pero eso fue solo el comienzo de una carrera criminal que la convertiría en la mujer más temida de América. Griselda fue pionera en algo que hoy parece obvio, pero que en su momento fue revolucionario. Usar mujeres embarazadas y prostitutas como mulas para transportar sustancias blancas desde Colombia a Estados Unidos. Diseñó ropa interior especial con compartimientos ocultos y creó toda una red de transporte que movía toneladas cada mes. Lo que realmente distinguió a Griselda fue su brutalidad sin límites. Se le atribuyen más de 250 homicidios a lo largo de su carrera, y no eran eliminaciones limpias. Griselda disfrutaba del espectáculo. Ordenó ejecuciones en centros comerciales en plena luz del día. Inventó el sicariato en motocicleta que después se haría famoso en Colombia, y personalmente eliminó a 3 de sus esposos cuando dejaron de serle útiles. Durante la guerra de las sustancias de Miami, el conflicto que ella misma desató, la ciudad registraba un promedio de un homicidio relacionado con narcóticos cada día. Los hospitales de Miami tuvieron que crear secciones especiales solo para víctimas de violencia relacionada con el tráfico. El imperio de Griselda generaba $80 millones mensuales solo en Miami, una cifra que hoy equivaldría a más de 300 millones ajustados por inflación. Era tan poderosa que Pablo Escobar, quien después se convertiría en el narco más famoso del mundo, fue su aprendiz. Ella le enseñó las rutas, los métodos, la logística. Sin Griselda Blanco, el cartel de Medellín probablemente nunca habría existido. Pero Griselda cometió el error que derriba a todos los grandes. Empezó a consumir su propia mercancía. La sustancia blanca la volvió errática, paranoica, excesivamente confiada. Comenzó a contar detalles de sus crímenes a cualquiera que escuchara, presumiendo de métodos brutales y ejecuciones perfectas. En 1985, la DEA finalmente la capturó en California. Fue condenada a 15 años, pero incluso desde prisión intentó mantener el control de su imperio. Su sicario más leal, Jorge Rivi Ayala, aceptó testificar contra ella a cambio de reducción de pena, revelando que había ejecutado personalmente a más de 30 personas siguiendo órdenes directas de la jefa. Griselda salió de prisión en 2004 y fue deportada a Colombia. Vivió sus últimos años en Medellín, la ciudad donde todo comenzó. Hasta que en 2012, un sicario en motocicleta, usando exactamente el método que ella había inventado décadas atrás, le disparó 2 veces en la cabeza afuera de una carnicería. Tenía 69 años. La reina había muerto usando su propia corona de espinas. Mientras Griselda dominaba Miami, en México nacía otra leyenda criminal, pero esta con un linaje que la destinaba al poder desde la cuna. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, no eligió el mundo del narcotráfico, nació en él. Su tío era Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del Cartel de Guadalajara y considerado el padrino del narcotráfico mexicano moderno.
Sandra creció rodeada de los hombres más poderosos del tráfico de sustancias. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, los hermanos Arellano Félix, Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada. No eran contactos de negocios, eran sus tíos, sus padrinos, la gente que iba a las fiestas familiares. Nació el 11 de octubre de 1960 en Mexicali y desde adolescente entendió que su apellido era una llave maestra que abría cualquier puerta en el mundo criminal. Lo fascinante de Sandra es que nunca fue una operadora de campo. No movía cargamentos ni ordenaba ejecuciones. Su especialidad era algo mucho más sofisticado y peligroso: las finanzas. Sandra manejaba el dinero del cartel de Sinaloa, lavando millones a través de empresas fantasma, bienes raíces y negocios legítimos. Cuando fue capturada en 2007, las autoridades mexicanas la acusaron de coordinar una operación para traficar 30 toneladas de sustancia blanca a Estados Unidos y de ser pieza clave en las operaciones del cartel de Sinaloa. Pero Sandra era inteligente, demasiado inteligente. Nunca dejó evidencia directa. Todas sus operaciones estaban protegidas por capas de intermediarios, empresas legales y sociedades offshore. Su aspecto también jugaba a su favor. Sandra era elegante, hermosa, educada. Aparecía en las páginas de sociales de las revistas, vestía ropa de diseñador, manejaba autos de lujo. No parecía una criminal, parecía una empresaria exitosa. Y técnicamente, en papel, lo era. Los cargos en México no pudieron probarse completamente. Fue extraditada a Estados Unidos en 2012, donde finalmente se declaró culpable de un cargo menor: asistencia económica a un narcotraficante. Recibió una sentencia reducida y salió de prisión en 2015. Pero aquí está lo inquietante. Sandra siempre ha mantenido que ella no era una narcotraficante real, que simplemente conocía gente del mundo criminal porque creció en ese ambiente familiar. Cuando su hijo fue secuestrado en 2002, ella llamó a la policía, algo que ningún narco con poder real haría jamás porque revelaría debilidad. Esto llevó a algunos investigadores a cuestionar si Sandra realmente tenía el poder que las autoridades le atribuían, o si su apellido y sus conexiones familiares la convirtieron en un símbolo conveniente. Lo que es innegable es que Sandra Ávila representa algo único. Una mujer que navegó el mundo del narcotráfico mexicano durante décadas usando inteligencia, conexiones y discreción, no violencia. Y eso, en muchos sentidos, la hace más peligrosa que cualquier sicaria. Ahora viajamos al norte, a la frontera entre México y Estados Unidos, donde en la década de 1920, una mujer sin educación formal construyó el primer gran cartel del narcotráfico mexicano, décadas antes de que los nombres famosos surgieran. Ignacia Yasso, conocida como La Nacha, es la abuela olvidada del narcotráfico mexicano. La pionera que nadie recuerda, pero que todos los capos modernos deberían reconocer. Junto a su esposo Pablo González, alias El Pablote, Ignacia estableció el control absoluto del tráfico de hierba, morfina y amapola en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Pero La Nacha no era una simple ayudante. Cuando El Pablote murió en 1930 en una pelea de cantina, muchos pensaron que el negocio colapsaría. Se equivocaron brutalmente. Ignacia tomó las riendas y expandió el imperio. Su método para consolidar poder fue tan brutal que estableció el patrón que todos los carteles seguirían después: violencia extrema y corrupción sistemática. La noche en que decidió eliminar a la competencia, los inmigrantes chinos que controlaban parte del tráfico en Juárez, Ignacia ordenó un operativo que eliminó a 11 personas en las calles de la ciudad. Fue una masacre que envió un mensaje claro: La Nacha no compartía territorio. Pero su verdadero genio fue entender algo que los criminales modernos tardarían décadas en perfeccionar. Sin protección oficial, ningún imperio criminal sobrevive. Ignacia sobornó a militares de alto rango, policías estatales, funcionarios aduanales. Creó la primera red de corrupción institucional vinculada al narcotráfico en México. Su organización fue la primera en tener control completo sobre las rutas de distribución, un mercado que antes estaba fragmentado entre grupos pequeños.
La Nacha operó con impunidad durante décadas, entrando y saliendo de prisión cada vez que la presión política requería un arresto para calmar a Estados Unidos. En 1943, cuando finalmente fue trasladada al penal de las Islas Marías tras una orden de la Suprema Corte, ya había establecido un modelo de negocio que sobreviviría generaciones. Su cartel continuó operando hasta los años 70, mucho después de que ella se retirara. Ignacia Yasso murió en relativa oscuridad, pero su legado es innegable. Ella demostró que una mujer sin educación, sin conexiones familiares poderosas, podía construir y mantener un imperio criminal en un mundo absolutamente dominado por hombres, y hacerlo durante más de 40 años. La Nacha fue la primera, y eso la hace única en esta lista. Desde México viajamos a Guatemala, donde a principios de los años 2000 surgió una organización que la DEA consideró una de las más prolíficas de América Central. Y al frente no estaba un hombre, sino Marlory Dadiana Chacón Russell, conocida como la Reina del Sur, aunque su historia real es mucho más compleja y brutal que cualquier telenovela. Desde la remota región de Copán, en la frontera entre Honduras y Guatemala, Marlory y su familia establecieron un centro de distribución que movía toneladas de sustancia blanca desde Sudamérica hacia Estados Unidos a través de rutas terrestres por Guatemala y México, y marítimas por el Caribe. Lo que distinguía a la organización de los Valle, el apellido familiar, era una combinación letal de violencia extrema y corrupción a niveles gubernamentales. Marlory no era la cara visible del cartel, era la estratega en las sombras. Mientras sus hermanos manejaban las operaciones de campo, ella coordinaba la logística, las rutas, las alianzas, y las alianzas que consiguió fueron impresionantes. Los Valle establecieron conexión directa con el Cartel de Sinaloa, la organización más poderosa de México. Joaquín El Chapo Guzmán incluso se refugió durante un tiempo en territorio controlado por los Valle cuando la presión en México se volvió insostenible. Esa relación le dio a Marlory acceso a redes de distribución que cubrían todo el continente. Los fiscales estadounidenses estiman que su organización movió más de $200 millones entre 2003 y 2014. Pero otros informes sugieren que la cifra real podría haber superado los $5.000 millones, lo que la convertiría en una de las operaciones más lucrativas de la historia del narcotráfico centroamericano. Lo que eventualmente destruyó a Marlory fue algo que ha derribado a muchos grandes: la traición. En 2014 fue capturada en Miami por autoridades estadounidenses. Enfrentaba 26 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero. Pero Marlory tomó una decisión que cambió todo. Se convirtió en testigo estrella del gobierno de Estados Unidos. Durante 2 años, mientras permanecía en libertad bajo acuerdo con la DEA, se reunió más de 50 veces con agentes y fiscales en 6 países diferentes, revelando detalles de operaciones, rutas, contactos y métodos que desmantelaron redes enteras en Honduras, Guatemala y México. Su testimonio condujo a la captura de docenas de narcotraficantes importantes. A cambio, su sentencia se redujo dramáticamente, de 26 años a 12, luego a 5. En 2019 salió de prisión bajo fianza. Hoy, Marlory cumple una condena de 94 años en el área VIP del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa en Guatemala por crímenes cometidos en su país. Pero su cooperación con Estados Unidos desarticuló imperios que habían operado durante décadas. La Reina del Sur real no tuvo un final romántico. Tuvo el final que tienen todos los que eligen la supervivencia sobre la lealtad. Mientras Marlory negociaba su libertad, en México surgía una mujer cuya brutalidad era tan extrema que incluso criminales curtidos en violencia la consideraban excesiva. Melissa Margarita Calderón. Ojeda, conocida como La China, no fue una jefa de cartel ni una operadora financiera. Fue algo mucho más aterrador: la sicaria más letal que México ha producido. Nacida el 12 de agosto de 1984, Melissa se unió joven al mundo criminal, específicamente a las Fuerzas Especiales de los Dámaso, el brazo armado que trabajaba para el cartel de Sinaloa bajo las órdenes de Dámaso López Núñez. Y rápidamente demostró que no solo podía hacer el trabajo, podía hacerlo mejor que cualquier hombre.
Melissa lideró un grupo de 50 sicarios que controlaban las operaciones en La Paz y Los Cabos, Baja California Sur. Pero su ascenso fue brutal. Se le atribuyen entre 150 y 170 homicidios directos, y esos son solo los confirmados. Su método preferido era el interrogatorio violento para extraer información, seguido de ejecuciones que enviaban mensajes específicos a rivales. Reportes indican que en una ocasión Melissa eliminó a un rival y le amputó ambos brazos antes de acabar con su vida como advertencia. En otra ocasión, organizó el secuestro de la novia de un narco rival apodado El Tocho, sometiéndola a interrogatorio brutal para obtener información sobre las operaciones enemigas. La violencia que desató en Baja California Sur entre 2014 y 2015 fue tan intensa que la región, conocida por sus playas turísticas y resorts de lujo, registró 178 homicidios relacionados con el narcotráfico en solo un año. Lo que eventualmente destruyó a la China no fue la policía, fue la estructura del cartel. Cuando fue reemplazada como líder de las fuerzas especiales por órdenes superiores, Melissa no aceptó la degradación. Fundó su propia organización criminal, el Cartel California Sur, con su pareja Pedro Héctor Gómez, alias El Chino, como segundo al mando. Iniciaron una guerra territorial contra sus antiguos jefes, reclutando a 300 narcomenudistas que se desplazaban en motocicletas rojas por toda La Paz. Pero su liderazgo era problemático. Prometía salarios de 7,000 pesos quincenales que no pagaba. Regalaba bolsas de sustancia blanca como bonos a los que hacían buen trabajo, pero también ejecutaba a quienes fallaban. En 2015, durante un operativo en el fraccionamiento Bellavista de La Paz, capturaron a El Chino. Bajo interrogatorio, proporcionó información detallada sobre Melissa, incluyendo su número telefónico. 3 de sus propios sicarios también la traicionaron, expresando su descontento con su liderazgo y colaborando con las autoridades. El 5 de octubre de 2015, Melissa Margarita Calderón Ojeda fue finalmente capturada. En 2025 fue sentenciada a 20 años de prisión por homicidio. La mujer que sembró terror durante una década ahora cumple condena, pero su legado permanece. Demostró que en el mundo de la violencia del narcotráfico, el género es irrelevante. La brutalidad no tiene género. Regresamos a una historia diferente, una donde la violencia no es el método principal, sino la inteligencia y la capacidad de supervivencia. Enedina Arellano Félix nunca buscó ser jefa de un cartel, pero la muerte y captura de todos sus hermanos varones la dejaron como la última de pie en una de las organizaciones criminales más poderosas de México, el Cartel de Tijuana. Nacida el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa, Enedina creció en una familia que fundaría uno de los carteles más violentos y despiadados de la historia del narcotráfico mexicano. Sus hermanos, Benjamín, Ramón, Francisco Javier y Eduardo, construyeron un imperio que durante los años 80 y 90 controló completamente la frontera de Tijuana, una de las rutas más lucrativas hacia Estados Unidos. Pero Enedina era diferente a sus hermanos. Mientras ellos buscaban protagonismo y poder a través de la violencia, ella trabajaba en las sombras como contadora y operadora logística del cartel. Manejaba las finanzas, lavaba el dinero, creaba empresas fachada, organizaba la logística de envíos. Era la mente fría y calculadora que mantenía el negocio funcionando mientras sus hermanos peleaban guerras territoriales contra el cartel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán. Uno por uno, sus hermanos cayeron. Ramón fue ejecutado en 2002. Benjamín fue capturado ese mismo año. Francisco Javier, conocido como El Tigrillo, fue detenido en 2006 por la Guardia Costera estadounidense mientras pescaba en un yate y condenado a 23 años y medio de prisión. Eduardo fue arrestado en 2008. De repente, Enedina era la única Arellano Félix libre y con conocimiento completo de las operaciones del cartel. La DEA la identificó en 2008 como la mujer más poderosa del narcotráfico mundial y jefa del cartel de Tijuana. Es el único caso confirmado de una mujer dirigiendo una organización de tráfico de sustancias importante en México, según reconoció el Ministerio de Seguridad Pública. Pero el cartel que heredó estaba quebrado.
La guerra con el cartel de Sinaloa había dejado más de 2.000 personas eliminadas o desaparecidas. El territorio estaba fracturado. Los ingresos habían disminuido dramáticamente. Enedina, junto con Manuel Aguirre Galindo, alias El Caballo, intentó mantener las operaciones, pero el poder real del cartel de Tijuana ya había desaparecido. Víctor Clark, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, explicó que Enedina estaba al frente por razones de herencia, por la necesidad de que la familia mantuviera el control, no porque buscara el poder. Lo extraordinario de Enedina es que nunca ha sido capturada. Hoy, en 2025, sigue libre, operando desde las sombras, manteniendo un perfil tan bajo que apenas existen fotografías verificadas de ella. Algunos investigadores creen que ya no tiene control real sobre operaciones criminales significativas. Otros piensan que simplemente es tan inteligente que ha aprendido a operar sin dejar rastros. Lo que es indiscutible es que Enedina Arellano Félix representa algo único. La mujer que heredó un imperio en ruinas y logró no solo sobrevivir, sino permanecer libre mientras todos los hombres de su familia están muertos o en prisión. En un mundo donde el promedio de vida de un jefe de cartel es de 5 años, Enedina lleva décadas activa. Eso no es suerte, es habilidad. Desde el mundo de las jefas de cartel nos movemos a una categoría diferente, las facilitadoras. Guadalupe Fernández Valencia, conocida como La Patrona, nunca fue la cara del cartel de Sinaloa, pero fue una de sus piezas más importantes durante décadas. Nacida en Michoacán, Guadalupe se fue indocumentada a Estados Unidos en los años 90, donde comenzó trabajando en el narcomenudeo en California. La capturaron y pasó 10 años en prisión estadounidense antes de ser deportada a México. La mayoría pensaría que esa experiencia la alejaría del mundo criminal. La acercó más. De regreso en México, Guadalupe se convirtió en la lavadora oficial del dinero del cartel de Sinaloa. Su especialidad era brillante en su simplicidad. Recibía efectivo generado por ventas de sustancias en Los Ángeles y lo transfería a Guadalajara a través de casas de cambio que se quedaban con el 3% de comisión. Declaraciones judiciales revelan que entre 2009 y 2010, Guadalupe ayudó a traficar 1.587 libras de hierba, aproximadamente 227 kilos, además de un promedio de 30 kilogramos de sustancia blanca que distribuía a diversos clientes en el área de Los Ángeles. Pero esas cifras representan solo una fracción de sus operaciones reales. Como mujer de mayor rango en la estructura financiera del cartel de Sinaloa, Guadalupe tenía acceso y control sobre flujos de efectivo que se estimaban en decenas de millones de dólares mensuales. Fue capturada en febrero de 2016 en Culiacán, Sinaloa, apenas semanas después de que Joaquín El Chapo Guzmán fuera arrestado en la misma ciudad. Un año después, en 2017, fue extraditada a Estados Unidos en Chicago, donde enfrentó cargos en lo que se catalogó como uno de los procesos más importantes en la historia del Estado contra el cartel de Sinaloa. Las acusaciones detallaban cómo la organización utilizaba aviones Jumbo, túneles subterráneos y hasta submarinos para contrabandear cantidades masivas de sustancias a Estados Unidos. Manuel Fernández Valencia, hermano de Guadalupe y también parte de las operaciones, fue sentenciado en 2016 a 27 años de cárcel. Pero Guadalupe tomó una decisión diferente. Cooperó con las autoridades estadounidenses. Su testimonio y la información que proporcionó ayudaron a la DEA en investigaciones sobre los carteles mexicanos que condujeron a múltiples arrestos importantes. A cambio, en diciembre de 2021 fue sentenciada a solo 10 años de prisión. Con el tiempo que ya había cumplido desde su captura en 2016, más reducciones por buena conducta y cooperación, Guadalupe Fernández Valencia salió de prisión hace apenas unos meses, en 2024. Pasó 3 décadas involucrada en el narcotráfico, sobrevivió 2 arrestos en 2 países diferentes y eventualmente negoció su libertad proporcionando información que desmanteló partes significativas de la organización que la enriqueció. La patrona entendió algo fundamental. En el mundo criminal, la lealtad es una moneda que se gasta cuando la libertad está en juego.
Ahora llegamos a una mujer cuya historia es más compleja y controvertida porque su participación en el mundo del narcotráfico no fue como operadora, sino como esposa, mensajera y facilitadora. Emma Coronel Aispuro nació en Santa Clara, California, pero creció en la ranchería de La Angostura, una zona con apenas unas decenas de habitantes en el Triángulo Dorado del narcotráfico en el norte de México. Conoció a Joaquín El Chapo Guzmán cuando tenía 17 años durante una fiesta local donde participaba como candidata a un certamen de belleza. El día que cumplió 18 años, se casó con el capo más poderoso de México en una ceremonia simbólica en el rancho familiar. No fue una unión civil oficial, pero sí fue real en todos los sentidos que importan. Emma insiste que nunca presenció la violencia asociada al narcotráfico ni participó en las actividades criminales de su esposo. Pero los fiscales estadounidenses cuentan una historia diferente. Según las acusaciones, Emma trabajó en estrecha colaboración con la estructura de comando y control del cartel de Sinaloa, actuando como mensajera entre el Chapo y otros miembros de la organización mientras él estaba recluido en la prisión mexicana del Altiplano tras su detención en 2014. Más grave aún, se le acusó de participar en la espectacular fuga del Chapo de esa prisión de máxima seguridad en 2015, cuando un túnel de 1,5 kilómetros fue excavado hasta su celda, permitiéndole escapar en motocicleta por el subterráneo. Emma fue arrestada en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washington, 2 años después de que su marido fuera sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York. Los cargos incluían conspiración para distribuir sustancias ilegales, lavado de dinero y ayudar a operar el imperio criminal multimillonario de su esposo. En noviembre de 2021, como parte de un acuerdo con los fiscales federales, Emma se declaró culpable de 3 delitos federales. La fiscalía pedía 4 años, pero fue sentenciada a 3. Algunos expertos legales consideraron la pena sorprendentemente blanda para alguien que había colaborado con una organización como el Cartel de Sinaloa. Emma cumplió 2 años y medio antes de ser liberada en septiembre de 2023 por buena conducta. Lo fascinante de Emma Coronel es lo que representa: la nueva generación de mujeres vinculadas al narcotráfico que no encajan en el estereotipo de jefas brutales ni operadoras de campo. Son facilitadoras, mensajeras, lavadoras de dinero que operan en las sombras usando conexiones familiares y personales. En entrevistas recientes para un documental de Oxygen estrenado en noviembre de 2025, Emma se pregunta cómo habría sido su vida si no se hubiera casado con el Chapo a los 18 años. Pide perdón a las víctimas de la violencia del narcotráfico, diciendo que se solidariza con quienes han perdido seres queridos, pero nunca admite participación directa en crímenes violentos. Emma transformó su notoriedad en una especie de celebridad, llegando incluso a la Fashion Week de Milán para retomar su carrera como modelo. Es una narrativa compleja que hace difícil categorizar su verdadero rol en el mundo criminal. Víctima de circunstancias, participante activa, oportunista que aprovechó conexiones, probablemente las 3 cosas al mismo tiempo. Nuestra última historia es quizás la más extraña y la que muestra cómo el narcotráfico recluta en lugares inesperados. Angie San Clemente Valencia fue coronada Reina Internacional del Café en Colombia. Era modelo profesional, hermosa, con una carrera prometedora en el mundo del entretenimiento. Pero detrás de las pasarelas y las sesiones fotográficas, Angie lideraba una de las bandas criminales más grandes del mundo dedicadas al tráfico de sustancias usando la modalidad de mulas. Su organización reclutaba mujeres jóvenes, muchas de ellas modelos o aspirantes a modelos, para transportar sustancia blanca desde América del Sur hacia Europa, específicamente Argentina y España. El método era sofisticado. Las mujeres viajaban con maletas especialmente preparadas con compartimientos ocultos, o en algunos casos tragaban cápsulas de sustancia blanca que transportaban en sus estómagos. Angie vivió en Argentina durante un tiempo, donde las autoridades eventualmente la vincularon con una red que movía kilogramos de mercancía ilegal cada semana. Lo irónico es que fue su propia vanidad lo que la delató. Angie publicó fotos en Facebook con su perrita Lulú que revelaron su ubicación.
La Interpol emitió una orden de captura y en 2010 fue arrestada en Buenos Aires. Durante su juicio, Angie nunca admitió completamente su responsabilidad. Insistió en que era cómplice pero no la líder, que conocía las actividades pero no las dirigía. Fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión en Argentina por tráfico de sustancias. Cumplió la mitad de la condena antes de que la justicia aplicara la figura del extrañamiento, contemplada en la Ley de Migraciones, para expulsarla del país en 2013. De regreso en Colombia, Angie se convirtió en una especie de celebridad menor, dando entrevistas donde finalmente reconoció su participación, diciendo que fue cómplice de algo que está muy mal porque las sustancias ilegales destruyen vidas. Lo que hace única la historia de Angie San Clement Valencia es que representa un fenómeno relativamente nuevo en el narcotráfico: el reclutamiento de mujeres de clase media y alta, con educación y apariencia respetable, para operar en redes de distribución internacional. No encajan en el perfil tradicional de criminal. Pueden viajar internacionalmente sin levantar sospechas. Tienen pasaportes limpios, historias creíbles, apariencia confiable. Y justamente por eso son extremadamente valiosas para organizaciones que necesitan mover mercancía a través de fronteras y aeropuertos con seguridad cada vez más estricta. Angie fue la cara visible de una operación que probablemente involucraba a decenas de mujeres en situaciones similares, muchas de las cuales nunca fueron capturadas. Estas 10 mujeres representan diferentes facetas del narcotráfico femenino a lo largo de un siglo. Desde Ignacia Yasso, la pionera que estableció el modelo en los años 20, hasta Emma Coronel, la facilitadora moderna que usa conexiones personales más que violencia. Desde Griselda Blanco, cuya brutalidad definió una era completa del tráfico de sustancias en Estados Unidos, hasta Enedina Arellano Félix, la heredera que sobrevivió cuando todos los hombres de su familia cayeron. Desde sicarias como Melissa la China, cuya violencia rivalizaba con cualquier hombre, hasta operadoras financieras como Guadalupe la Patrona, cuyo verdadero poder estaba en su capacidad de mover y lavar dinero. Lo que todas comparten es que destruyeron el mito de que el narcotráfico es exclusivamente masculino. Demostraron que las mujeres pueden ser igual de brutales, igual de inteligentes, igual de despiadadas y definitivamente igual de exitosas en construir y mantener imperios criminales. Algunas lo hicieron con violencia extrema, otras con inteligencia financiera. Algunas heredaron el poder, otras lo construyeron desde cero. Pero todas cambiaron para siempre la narrativa sobre quién controla realmente el mundo del crimen organizado. Y sus historias, muchas de las cuales apenas comienzan a contarse en series, documentales y libros, revelan una verdad incómoda. El poder criminal nunca tuvo género, solo tuvimos la ilusión de que así era. Estas reinas del narcotráfico gobernaron imperios de violencia con la misma eficiencia que cualquier rey, y en muchos casos con resultados mucho más devastadores. Sus nombres merecen ser recordados, no como heroínas, sino como recordatorios de que la capacidad humana para la violencia, la ambición y el poder no conoce límites de género. Y esa, quizás, es la lección más brutal de todas.